Jorge Fernández Menéndez es periodista, escritor y analista político especializado en temas de seguridad nacional. Publica diariamente la columna Razones en Excelsior. Cuenta con amplia experiencia en distintos medios de comunicación nacional, prensa escrita, radio y televisión. En junio del 2000 recibió el Premio Nacional de Periodismo Año 2000 en la categoría de artículo de fondo. Antes, en 1998, el Premio de Periodismo José Pagés Yergo. Hoy nos viene a presentar su más reciente libro, La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo. Mi querido Jorge, qué gusto tenerte acá, bienvenido. Aplauso para Jorge Fernández Menéndez. La Nueva Guerra, editado por Grijalbo, de nuestros amigos de Random House. Jorge, muchas felicidades por el libro. Es que tu obra, que 13, 14, como 15, 16. Ah, mira nada más. Pues, Jorge, felicidades por ese libro. Gracias por la revisión que haces, porque sobre todo la gente que nos está viendo y que vaya a buscar tu libro para comprarlo, te va a agradecer la información que nos das, los elementos que nos das para analizar, para comprender por lo menos dos cosas. ¿Cómo ha cambiado el crimen organizado en las últimas décadas? Hablas tú de 80 años de violencia, hablas tú de 8 décadas de transformación de los grupos criminales, y cómo han cambiado también los gobiernos junto a los grupos criminales, Jorge. Y cómo ha cambiado la sociedad frente a las drogas y los grupos criminales. Quizás parte de la tesis del libro es que la sociedad se adapta a las drogas, se adaptan a las tendencias que tiene la sociedad. A lo que está exigiendo, la oferta, la demanda, la droga que está de moda. Una cosa son los años 60, el consumo de drogas en los 60, otras es en los 90, el partido que llega a la zona donde distribuyo, produzco, o es el trasiego. Y que lo que quiere consumir. En una época depresiva, consumes drogas como el fentanilo. En una época de auge, de paz y amor, consumes el LSD. Son épocas completamente diferentes, y el crimen se va adaptando a eso. Tiene un subtítulo el libro que dice cómo el narcotráfico cambió a México y cómo México cambió el narcotráfico, ¿no? Entonces me parece que son temas que son fundamentales para poder entender. Y a diferencia de otros libros que hemos escrito o que se han publicado, es un libro muy mirando hacia adelante, que es analizando, como tú dices, las últimas décadas del narcotráfico. ¿Qué hemos hecho? Pero qué es lo que va a pasar en el mundo del narcotráfico en el futuro. Y la tesis del libro es que no tenemos una estrategia ni estamos preparados para lo que viene en términos de seguridad. Ese es el otro punto. Cuando leo tu libro, me encuentro con este análisis de las estrategias, precisamente de qué estrategias, de dónde venimos, quiénes han implementado esas estrategias, con qué resultados. Leyéndote me quedo la impresión de que todo ha empeorado, ¿Y cuál es la estrategia? Hoy tenemos, por lo menos en el discurso público, Jorge, abrazos no balazos, en el discurso público la mano a familiares de grupos criminales, por lo menos en el discurso público el no pasa nada, el pueblo me cuida, ¿no? En las reuniones de las madrugadas, en la junta en donde aparecen quienes llevan las estrategias de seguridad a nivel federal, en coordinación, si es que existe, con los gobiernos estatales, ¿cuál es la estrategia, Jorge? No hay. O sea, la tesis del libro es que no hay estrategia. Hay una serie de ideas buenas, muy respetables todas ellas, qué bueno que las tenemos. ¿Quién puede estar de acuerdo en que hay que darle dinero a los jóvenes para tratar de que salgan del crimen? Ahí todos estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, aunque la forma en que eso puede tener éxito es mucho más discutible, ¿no? Porque eso necesitas 1 o 2 generaciones para medirlo realmente, no 1 o 2 años. Pero más allá de eso, tú necesitas una estrategia concreta. Y la estrategia concreta ahora no lo tenemos. Lo de abrazos y no balazos es una ocurrencia. O lo tenemos, lo que tú decías, a ver, liberas a Ovidio en el Culiacanazo, vas a saludar a la mamá del Chapo. La semana pasada el presidente se disculpa con el Chapo por decirle Chapo, ¿no? Al señor Guzmán lo era. Algo te pasa con el Chapo Guzmán, no puede ser, está muy mal, no es parte de una estrategia ni tiene lógica, cuando además son grupos criminales que han matado a miles de personas en México, en Estados Unidos, en Colombia, Centroamérica.
Me parece que eso no está definido, me parece que no, ojalá ahora el cambio de Alfonso Durazo, la salida de Durazo, la llegada de quien vaya. ¿Quién llegará? No sé, yo creo que el presidente dice que se mueve por las designaciones, un 90% por lealtad y un 10% por conocimiento, o capacidad o experiencia. Entonces va a definir a alguien, sobre todo en esa posición, que él lo considere leal. Me parece, mi opinión es que esa... A ver, la Guardia Nacional ya está controlada por las Fuerzas Armadas, por el Ejército. Por sus mandos, incluso institucionalmente, ya está controlada. Y ese es el brazo operativo de la Secretaría de Seguridad. Yo pondría a un civil especialista en seguridad, porque tú agarras el staff actual de la Secretaría de Seguridad y parece todos que no son le gusta, sí, y todos políticos profesionales, o sea, un exgobernador, que no saben nada de seguridad. ¿Eso o militares? O militares. Entonces, o militares que ya están en funciones en la Guardia o en otros ámbitos. Entonces, pero hay muchos especialistas en seguridad, muy fogueados, con muchos años trabajando, civiles, que tendrían que comenzar a diseñar el esquema de seguridad del país, que no lo tenemos. A ver, y que es lo que dice, parte de lo que dice el libro, que no hay estrategia de seguridad porque no tienes un esquema de seguridad para el país aplicable para todo el país. Es que, insisto, me quedo con esta impresión de todo empeorado. O sea, Sí, las claro. estrategias todo lo han empeorado cuando las analizas, porque creo que en buena medida los gobiernos han optado a quién apoyar, incluso de los grupos criminales, Jorge. ¿Con quién aliarse? ¿Con quién pactar? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Mira, la estrategia que han seguido a lo largo de muchos años es no necesariamente pactar, porque es una palabra mucho más dura, de pactar con un criminal. Aunque de facto parece que ocurre, ¿no? Aunque de facto tú decides, a ver, en este momento me tengo que concentrar en los Zetas y quiero aniquilar a los Zetas, entonces no le pongo tanta atención al cártel de Sinaloa. El peligro de ese tipo de políticas es que puedes terminar pactando, o los operadores pueden terminar pactando. Pero es un poco lo que está ocurriendo ahora. Yo no veo, decía Alfonso Durazo en su despedida, que llevaba, creo que 500 detenciones importantes, un número así muy importante, muy alto. Pero si tú ves la estructura de mando central del cártel Jalisco Nueva Generación Intocable. y la estructura central del cártel de Sinaloa, no los han tocado. Incluso, bueno, en el caso de Ovidio, que es muy grave porque además lo dejas en libertad a alguien que no tiene, hasta el día de hoy, no tiene orden de aprehensión en México, pero tiene una orden de extradición a los Estados Unidos. Después de lo que ocurrió en Culiacán, me parece extraordinario que no haya una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán. Pero bueno, no la hay. Nemesio Ceguera tiene la recompensa más alta que está entregando junto con Caro Quintero, que entrega a Estados Unidos en la actualidad. No hay nada que parezca que nos acerquemos a Nemesio Ceguera, no hay nada que parezca que nos acerquemos a Caro Quintero. No hablamos del Mayo Zambada, que parece ser intocable. Entonces, y sí hay muchos golpes y muchas caídas de grupos operativos. Me parece que hay una cosa que se está haciendo bien, que es el tema del lavado de dinero. Santiago Nieto está haciendo bien esa parte, más allá de los ámbitos políticos, en esa parte con crimen organizado. Atacar, follow the money, atacar el dinero. Sí les está pegando, pero bueno, me parece que falta muchísimo más. ¿Qué hacemos con Genaro García Luna y su detención y su proceso allá? ¿Hablamos de un narcogobierno? ¿Hablamos de un narcosecretario? Entiendo que las acusaciones se tienen que probar y las evidencias se tienen que probar. Hoy en día no solamente Genaro García Luna, que era el secretario estrella del sexenio de Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública, está detenido acusado de vínculos con el crimen organizado. También en el siguiente sexenio, Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, hoy está acusado por la misma corte de 4 delitos, 3 de narcotráfico, 1 de lavado de dinero, y fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado, Jorge. ¿Qué nos dicen estas dos detenciones? ¿Que hubo narcogobiernos? ¿Que hubo pactos? Mira, ¿dan pasos sin guarache en Estados Unidos? No, pero hay que ver cuáles son los objetivos de esos pasos que dan, ¿no? Porque a veces son de pisa y corre también. Entonces, sí. A ver, yo creo que la acusación de Salvador Cienfuegos es inverosímil. Yo no la puedo entender, me resulta muy compleja de entender. Primero porque no
Un secretario de la Defensa no necesita hacerlo. Tiene su futuro asegurado, tiene su vida asegurada, le faltan 2 años para retirarse. Pero bueno, ese es un punto. En el caso de Genaro, tampoco he visto hasta ahora las acusaciones, fuera de las acusaciones del rey Zambada, que son las principales, tampoco he visto acusaciones serias. Pero lo que sí veo es que Estados Unidos, lo dice el libro también, no tiene ni la más mínima satisfacción con cómo se están haciendo las cosas en México. Y Estados Unidos está percibiendo la debilidad del gobierno federal en la relación con los propios Estados Unidos. Una detención de un secretario de la Defensa no había ocurrido y hubo casos muchísimo más graves, que está el general Arévalo Gardoqui, acusado de participar en el caso Camarena para Estados Unidos, fue mucho más directo y nunca se atrevieron a detenerlo. Ha habido otros casos de generales muy altos que algunos fueron detenidos en México, pero nunca fueron extraditados a Estados Unidos. Me parece que hay un doble mecanismo de insatisfacción de Estados Unidos con la estrategia que está siguiendo el gobierno, y esto es una forma directa de presionarlo a los más altos niveles. Segundo, es una forma de presionarlo para intervenir también directamente. Ya lo dijo Trump en noviembre pasado, que si no se comenzaban a aplicar las cosas iban a intervenir. Y hay que recordar que ellos tienen 60,000 muertos anuales por sobredosis de opiáceos. No, son los grandes consumidores. Nosotros ponemos los muertos, las drogas, la sangre, la impunidad, la corrupción. Ellos ponen las narices, las jeringas y la felicidad. Y ellos lo que te dicen es: nosotros tenemos más muertos por opiáceos aquí que ustedes por su guerra de los narcos. Y esos elementos me parece que se han conjugado en todo esto. Y si no hay una estrategia clara, nuevamente, clara, transparente, que ataque los recursos, pero también las cabezas del narcotráfico y descabece a los grupos del narcotráfico y sus estructuras, Estados Unidos va a seguir profundizando en esto. La nueva guerra del Chapo al fentanilo de Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo cambió todo lo que creíamos saber sobre el crimen organizado? Jorge Fernández Menéndez es autor para Grijalvo de Random House. Jorge, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y gracias por este libro. Gracias.